Por lo tanto, probablemente no pueda estar tan atento al chat como otros días, porque al final no puedo verlo en una segunda pantalla. Así que para cualquier duda, etcétera, obviamente lo oiré porque suena, pero si me cortáis y comentáis vuestras dudas a viva voz, será más fácil, ¿vale? Y luego también comentar que habréis visto que aún no he subido las notas del Lab 3, me faltan por corregir unas pocas personas y subiré el Lab 3 y el Lab 4 que también lo tengo prácticamente acabado, ¿vale? Subiré las notas, si no es hoy, mañana a lo largo del día. Y sin más dilación, yo creo que podemos empezar. Os voy a compartir pantalla. La idea de hoy es, bueno, ir un poco a través de la solución del R Markdown que yo he propuesto. Al final aquí hay infinitas soluciones, como ya os habréis dado cuenta. Y como además los resultados han sido muy buenos, porque he visto que todos y todas vosotros habéis cogido muy bien la idea y habéis utilizado muy bien el recurso para presentar vuestro análisis. Simplemente he hecho una selección de 4 soluciones que he querido destacar por diferentes razones, obviamente manteniendo el anonimato, y yo os las mostraré y las comentaremos un poquito para que sepáis por qué las estoy destacando, ¿vale? Pero bueno, eso, comentar que los resultados son muy buenos y enhorabuena por esa parte. También para que tengáis oportunidad de plantearme cualquier duda, ya sea de este lab, de anteriores cosas que hayamos visto o de temas que hayáis visto en internet sobre R, sobre otros lenguajes de programación, etcétera. Varios de vosotros ya lo habéis hecho de esta manera a través de Teams, a través del chat, así que os animo a hacerlo porque también es una parte enriquecedora de la asignatura. Entonces, sin más dilación, empiezo. Vale, y decidme cuando veáis pantalla. Ya se ve. Vale, perfecto. Ya se ve, Juan. Gracias. Vale, pues básicamente tenemos la misma estructura que de siempre. Lo único que hoy no hay siguiente lab porque ya será de otro sprint, en concreto de visualización, que lo vais a ver con Dani. Dani además es compañero mío, así que estoy seguro de que vais a disfrutar mucho del sprint, de la asignatura. Es súper majo y tiene un montón de conocimiento, así que seguro que os va a encantar. Básicamente este último lab ha consistido en aprender cómo utilizar R Markdown, que es uno de los recursos que tiene RStudio y R, y que nos sirven para comunicar y presentar nuestros análisis que hemos desarrollado en este lenguaje de programación. Al final lo que nos permite es poder mezclar los resultados de nuestro código, que a veces son tablas, números, gráficos, con comentarios que podamos añadir, estructura, títulos, imágenes, apariencia, un poco lo que tendríamos en un Word, construido de otra manera, obviamente, pero un poco esa idea de lo que tendríamos en un Word eh, mezclado con los outputs que nos da R. Entonces, lo que hemos visto al final es una introducción a R Markdown, cómo se construye, cómo funciona, las diferentes piezas, en qué consiste el lenguaje Markdown, porque al final Markdown como tal es un lenguaje de marcado que a través de unos determinados patrones de escritura, pues ya lo veíamos, las almohadillas, los asteriscos, las numeraciones, etcétera, se puede transformar esos patrones de escritura a HTML, que HTML al final es el lenguaje que se utiliza en las páginas web. Una vez visto esto, hemos visto cómo mostrar tablas en nuestros R Markdown de una forma elegante, digamos, no tal cual nos las saca R, que al final no es tan agradable. También cómo podemos incluir gráficos, aunque aún no habéis visto cómo hacer gráficos en R, pero lo vais a ver en futuras asignaturas y de esta forma pues vais a poder mezclar los dos mundos de forma perfecta. Vimos también cómo añadir ese índice de contenido, tanto puede ser al inicio del documento
como puede ser en el lateral. Y por último, la customización de apariencia, que bueno, nos permite darle un toque más profesional al documento. Entonces, ¿en qué consistía el problema? Realmente, en el anterior lab habíamos desarrollado un análisis sobre el dato de Premium Pizza, analizando las ventas, la distribución, la inversión en medios y el calendario de festivos. Entonces, como ya todos habíamos construido ese análisis, la idea ahora era construir un documento que nos permitiese, digamos, comunicar ese análisis que habíamos desarrollado, ¿vale? Entonces lo que teníais que hacer es, a partir del código que habíais desarrollado en el Lab 3, obviamente podíais añadir modificaciones y mejoras, porque si tras la corrección detectasteis que había algunos errores o algunos puntos de mejora en vuestro código, obviamente eso lo podíais cambiar para el Lab 4, ya de hecho se comentaba en la información del reto. Pues básicamente coger ese código y darle esa capa de R Markdown, de títulos, secciones, comentarios, distintos formatos de texto, tablas formateadas, índice de contenido, customización de la apariencia e imágenes, ¿vale? Entonces, como os digo, los resultados me han gustado mucho. La mayoría de vosotros además han utilizado todas las fuentes de información que comentamos aquí, las imágenes, la customización de la apariencia, el índice, etcétera. Así que voy a hacer un repaso sobre la solución aportada en este caso por mí para que nos sirva de cara a corregir dudas y que me podáis plantear preguntas, y os muestro estos 4 casos destacados que ya os he comentado al principio, ¿vale? Así que nos vamos a RStudio. Cualquier cosita me cortáis, ¿vale? Pues básicamente este es el fichero RMD que nos permite construir nuestro documento HTML cuando le damos a init. Esto ya lo sabéis. En este caso, bueno, introducimos el título, introducimos el autor, la fecha, y en el output estamos configurando cuáles son los atributos del HTML documento. En este caso nos hemos centrado en este tipo de ficheros porque era el que yo considero más importante y quería afinarlo de esa manera, pero que sepáis que aquí también se puede exportar a otros documentos, se puede exportar a PDF, a Word y otro tipo de ficheros también, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando aquí en lugar de poner HTML document ponemos PDF document, por ejemplo, ya nos lo exporta a PDF. Obviamente estas configuraciones pueden ser distintas, porque, por ejemplo, la tabla de contenidos, el índice flotante o la customización CSS no están permitidos para un PDF, porque son, digamos, exclusivas a la hora de trabajar con HTML, ¿vale? Así que si en algún momento estáis interesados en exportar vuestro R Markdown a Word o PDF por alguna razón, pues tenéis que cercioraros de los parámetros que estáis poniendo y que estén alineados con el tipo de documento que estáis manejando, ¿vale? Pero en la práctica lo más común es usar un HTML. Además es muy cómodo y luego la persona lo hable directamente con su navegador y es muy, muy cómodo de visualizar. También mantiene esa interactividad. Cuando añadimos, de hecho en el lab se veía, cuando añadimos un gráfico que tiene interactividad, es decir, que si yo me pongo sobre él pueden salir mensajes, puedo ver información, puedo hacer zoom, puedo quitar zoom, etcétera, todo eso se mantiene en el HTML, cosa que no pasa si me lo llevo a PDF y a Word, ¿vale? Entonces, tras este encabezado, lo que hago es, a través de código Markdown, introducir una imagen, en este caso poniendo aquí la ruta en la que se encuentra y poniéndole un determinado nombre, ¿vale? Y vemos que aquí ya me la he encontrado porque me hace una previsualización de la misma. Después introduzco un chunk de código R, que en este caso simplemente estoy poniendo por defecto el message a false, ¿vale? Recordad que cuando hacemos esto lo que estamos es configurando un determinado parámetro de la forma en la que lo hagamos, en este caso a false, pero para todo el documento, de forma que ya no lo tenemos que escribir en cada uno de los chunks de código y nos ahorra código.
y luego importamos las librerías. Y aquí es ya cuando empieza un poco la parte del análisis. En este caso hago un encabezado de nivel 1, por eso solo tiene una almohadilla, después un texto en el que se destacan algunas palabras en negrita y después un listado, ¿vale? Después viene código que, si os fijáis, no tiene ni el include a false ni el echo a false, y eso significa que va a salir tanto el código como su resultado, ¿vale? Si estuviese include a false, no saldría nada. Si estuviese echo a false, no saldría el código, pero sí sus resultados, ¿vale? Eso ya lo sabéis porque habéis estado jugando con ello todos vosotros. Entonces, una vez hecha toda la carga del dato, que al final es lo que estamos haciendo aquí, pasamos con los agregados. Al final, lo que os comentaba, y lo hablé con algunos de vosotros, cuando creemos nuestro fichero R Markdown tenemos que tener en cuenta quién es el interlocutor que va a recibir y que va a leer y entender ese R Markdown. Puede ser que sea un compañero que quiere aprender a hacer el mismo análisis y por lo tanto le interesa ver el código, y en ese caso queremos incluir mucha información relativa al código y también vamos a incluir siempre el código y su output, mientras que si, por ejemplo, es un interlocutor al que solo le interesan los resultados del análisis, las conclusiones e insights que sacamos a partir de él, pues toda la parte del código nos la podemos ahorrar y digamos que solo jugaríamos con este formato de echo false, para que no salga el código, pero sí salgan los resultados. Entonces, eso es un poco, aquí os di libertad, pero es un tema que tenéis que tener en cuenta, pues, cuando desarrolléis vuestros documentos, ¿vale? Después tenemos otro título en negrita y otro listado en el que básicamente explico, pues, cada una de las variables que estoy calculando en la agregación, ¿vale? Esto es un código que ya hemos estado viendo e insisto, si alguien tiene alguna duda lo podemos ver totalmente con calma ahora. Pero bueno, básicamente estamos agregando por año y calculando, pues, el número de semanas, la suma de unidades, la media de unidades, suma de GRPs y media de GRPs. Y una vez hecho esto, que es un poco lo que ya conocíamos hasta el Lab 3 incluido, viene el visualizar la tabla con un poco más de calidad, porque si lo dejásemos hasta aquí, la tabla saldría en nuestro fichero Markdown, pero se vería con el mismo formato con el que vemos las tablas aquí en RStudio, ¿vale? Mientras que si lo pasamos por la función KBL, ya mejoramos su apariencia. Además, podemos codificar el número de decimales de cada una de las columnas. También podemos cambiar los nombres de las columnas, como estoy haciendo aquí, y podemos añadir un caption, un pequeño titulito. Entonces, con esta función ya de por sí mejora la apariencia, pero además, si luego lo pasamos por Cabel Styling o alguno de los temas alternativos que tiene Cabel, que en este caso, por ejemplo, es Cabel Minimal, pues aún nos mejora más la apariencia. En este caso solo estoy usando el parámetro full width a false, que lo que hace es que la tabla, en vez de ocuparme el total de la pantalla, me ocupe solo el tamaño que sea necesario para que se visualice bien. Después calculamos el agregado por número de festivos nacionales y básicamente hacemos un poco lo mismo, calcular el agregado, después pasarlo por KBL y después pasarlo por KBL minimal. Entonces, no sé si alguien me puede decir que esto es un aspecto que he tenido en cuenta de cara a la corrección, porque aquí estoy usando Cabel en lugar de DT. Y si me lo dice por Por- voz, lo agradezco. Porque el DT es para tibes más largo, porque hay más columnas y más filas. Justo. O sea, al final, esto tampoco es una ley escrita en ningún sitio, sobre todo eso que quede claro, es una recomendación que yo os doy por cómo funciona cada una de las tablas cuando las visualizamos. Al final, Cabel, para mi gusto, es más sencilla y fácil de visualizar, ¿vale? Es más simple,
pero es verdad que si nos vamos a tablas muy largas, su performance ya no es muy bueno porque nos va a sacar cada una de las filas y no es práctica su visualización. Y en ese caso, DT sí que nos aporta valor porque nos deja filtrar, además sale por páginas, etcétera. Entonces yo siempre recomiendo como esa dualidad, que si tenemos una tablita pequeña con Kabel probablemente vamos a tener mejores resultados, más agradables, pero si tenemos una tabla larga, pues va a ser mejor que usemos DT. ¿Vale? Esto ya lo hemos comentado y después viene el agregado mensual. En este caso, el agregado mensual es una situación diferente. Como estamos agregando por mes, tenemos bastantes filas en nuestra tabla resultante, porque tenemos una fila para cada uno de los meses años. Entonces, en este caso sí que vamos a usar DT Data Table para visualizar los resultados. Le decimos con row names a false que no queremos que nos salga el numerito de filas, 1, 2, 3, 4, 5, porque no nos aporta nada. Podemos tener también un caption. Podemos decirle dónde situar los filtros, en el top, en el bottom. Y en este caso, así como Kabel ya tenía integrada a través del parámetro digits la configuración de cuántos decimales queremos mostrar, con DTTable lo tenemos que hacer por separado a través de una función, que en este caso es format round. Le tenemos que decir cuáles son las columnas que queremos configurar y con cuántos dígitos, con cuántos decimales lo queremos hacer. ¿Vale? No sé si hay alguna duda hasta aquí. Vale, entiendo que no. Después lo que hago es calcular la correlación. Lo mismo, introduzco un título, también hago uso de la negrita. Y lo que he hecho un poco diferente, que aquí pocas personas lo han realizado, pero bueno, que está igualmente bien, es después de calcular el valor de la correlación a través de esta función, que al final es core, ¿vale? Nosotros le pasamos un vector y otro vector y nos devuelve la correlación. Después, además, yo lo redondeo a 2 decimales para que sea más sencillo de ver. Lo que hago es crearme un data frame que solo tiene ese valor, ¿vale? Es un data frame de una columna y una fila. Y ese data frame lo visualizo como una tabla Kabel. De forma que también la apariencia es un poco mejor que si no lo hiciéramos así. Y por último, lo que se nos pedía era transformar a formato long la información que tenemos y en este caso utilizando solo las columnas fecha, semana, unidades y GRPs. Entonces, aplicamos la función pivotLonger, como ya sabemos, indicando cuáles son las columnas, que en este caso son atributos, y cómo se va a llamar el nombre de los atributos y cómo se va a llamar la columna de los valores de esos atributos. Entonces, una vez que tenemos nuestra tabla, la convertimos a DTTable y en este caso también pongo los filtros abajo y hago el formateo. Y aquí también pues, uso DTTable porque es una tabla bastante larga y tiene más sentido visualizarla con DTTable que sin ella. Que había algunas personas que esta parte ya no la han mostrado en el R Markdown, pero bueno, tampoco lo he tenido muy en cuenta. Entonces, os voy a mostrar los resultados del R Markdown, aunque ya lo habéis visto obviamente. En este caso, esta foto de Edix queda a la derecha porque también he incluido el fichero customización CSS. Vale, no estoy donde debo estar. Profesor, buenos días. Disculpa que le Ujú. interrumpe. Sí, Justo tenía una consulta con respecto a ese archivo. A mí me aparece, me dice, si no me equivoco, que no se puede exportar dicho archivo. Y bueno, intenté actualizar todos los paquetes y también intenté tener la última versión de Packlog y aún así no me funciona. No sé por qué. o sea, digamos que al dar NIT no te deja exportar el documento, ¿verdad? Sí, correcto. Vale. Probablemente sea porque en el código esté ocurriendo algún error. Es decir,
Si cuando R ejecuta todo este código que hay en los chunks se encuentra con algo que no le gusta y da un error, ya no va a dejar que se genere el archivo y por lo tanto no va a funcionar. Entonces aquí también os recomiendo que aparte de tener vuestro R Markdown, tengáis vuestro fichero RScript aparte en el que también podéis ejecutar fácilmente este código e ir viendo si funciona o no. No obstante, también si lo vais ejecutando aquí con control intro, os va a funcionar, ¿vale? Y también podéis ir comprobando que Igual os en va en la cada parte momento. superior, perdón, profe, igual en la parte superior hay para ejecutarlo por bloques, porque a mí también me pasaba eso y fui ejecutando por bloques hasta que Justo, vi dónde estaba el error. efectivamente. Sí, Justo, correcto, si pulsas aquí es lo justo, mismo. sí, me ejecuta Entonces, todo. Incluso tengo el archivo HTML, solamente con la parte del CSS es donde tengo este mensaje. No sé si lo puede visualizar. vale. O sea que te está dando error solo el hecho de añadir este CSS, ¿no? Correcto, y he utilizado su archivo para no tener esos inconvenientes. Vale, este mismo. Ujú, correcto, no lo he modificado para nada. Vale. En ese caso habría que verlo juntos, igual por si estás poniendo mal la ruta o algo similar. ¿Te dice algo de que no encuentre el archivo? No te oigo. No sé si estás en mute. Disculpe, es un poco largo el mensaje que me ejecutan. Vale, pues si te parece, por no bloquear la tutoría, cuando acabemos lo vemos juntos y así te echo una mano con eso, ¿vale? Ok, gracias. Perfecto. Sí, profe, porque es como si no pudiera obtener el recurso del CSS. Qué raro. Como si no lo encontrase, ¿no? Vale. Vale, perfecto, pues hacemos así. Dicho esto, para poner esta imagen aquí, pues lo que os decía, en este caso a través de CSS hago una configuración de qué tamaño debe tener la imagen y dónde se debe ubicar, ¿vale? Esto realmente ya sabéis que no es una exigencia de la asignatura ni mucho menos, ¿vale? Y al final conocer HTML y CSS no es algo que todo el mundo lo tenga en su caja de herramientas, digamos. Entonces, esto lo conté como punto de interés en contacto y para aquellos que ya os hayáis familiarizado con CSS o con HTML en el pasado, pues que sepáis que podéis ir un pasito más allá y poder hacer este tipo de customizaciones, ¿vale? Pero que es normal que al principio, pues cuando veáis esto, si nunca habéis trabajado con CSS, pues os suene a chino, pero que ya os digo que no es necesario para poder crear R Markdowns que son fabulosos, como ya habéis visto, ¿vale? Entonces, con esto tenemos la imagen y bueno, básicamente lo que os he ido mostrando, cada uno de los títulos, además en el índice le he indicado que solo me deben aparecer los títulos de un nivel. En este caso no tengo títulos por debajo del nivel 1 porque solo he usado encabezados de una almohadilla, pero si hubiese puesto debajo encabezados de 2 almohadillas o 3 almohadillas, aquí no me saldrían. ¿Vale? Esto es un parámetro que lo controlamos aquí en el TalkDepth, si recordáis. Y bueno, pues veis que aquí sí que he querido mostrar el código, por eso aquí no he puesto nada de echo a false ni include a false, pero en el resto de casos que sí que está el echo a false, ya no aparece el código y simplemente aparecen las tablas con los resultados. ¿Vale? Las dos tablas Cabel, después tenemos la tabla DT con los filtros abajo. Después tenemos la correlación, que veis que aparece de una forma algo más agradable que si hubiésemos puesto directamente tal y como lo saca R. Y la tabla de formato long, que también es un DT filtrado. ¿Vale? Entonces, bueno, de una forma bastante sencilla queda un informe bastante elegante. Luego, por último, comentar
que yo en este caso estoy usando el tema Journal, ¿vale? Pero ya os comenté que existen un montón de temas que os modifican, digamos, la apariencia, los colores, nuestro HTML, y que en esta página de aquí, Buzzwatch, podéis ver los temas que existen, ¿vale? Aquí tenéis un listado, Cerulean, Cosmo, Darkly, Journal, podéis ver el ejemplo y podéis escribirlo en vuestro R Markdown para que use dicho tema, ¿vale? Es una información que ya aparecía en los Fastbooks, pero por recordarla. Y dicho esto, decidme si hay alguna duda y si no, continúo con los ejemplos que os quería mostrar. Dejadme un minuto ver el chat. Yo tengo una pequeña duda, profe. Sí. Digamos, cuando yo agrego include true o la parte de echo a true, ¿me aparecen los códigos o no me aparecen? Pero ¿para qué utilizaría message? Vale, el message es porque a veces, por ejemplo, cuando importamos paquetes de R, sobre todo es ahí cuando hacemos ese library de Blir, por ejemplo, o library ggplot2, la librería que sea, a veces aparecen mensajes que hablan sobre el paquete y que dicen diferentes cosas que, bueno, normalmente no son muy importantes. Te está diciendo la versión y diferentes temas también del copyright. Entonces, con el message a false anulamos que ese tipo de mensajes aparezcan, ¿vale? Y con los warnings a false lo mismo, porque también podemos poner el warning a false. Listo, gracias. ¿Vale? Nada, gracias a ti, Alejandra. Una pregunta, Juan. ¿Hay Dime, alguna Lucía. manera de hacer que cuando pones el índice que se quede, o sea, vamos a ver, si hay más de un nivel de encabezado, para Ujú. que los que son inferiores, digamos, se queden fijos y no salgan según te pones con el ratón encima del encabezado grande al que pertenecen? ¿Hay alguna manera de hacer que se quede fijo o que cambie? Ya, si te refieres a que los subniveles solo aparecen cuando estás dentro del determinado nivel, ¿no? Sí. Vale, pues eso yo es algo que no he hecho nunca, pero probablemente sí que se puede hacer. Seguro que sí. Entonces, como os digo muchas veces, lo miro en cuanto acabemos la clase y lo paso por el chat, ¿vale? Porque seguro que se puede hacer. Yo no lo he hecho nunca, pero Vale, no se gracias. podrá. Vale. Aquí también, para que veáis un poco cómo funciona este mundillo y, bueno, todos, pero sobre todo para los que estéis programando por primera vez, al final existen miles de formas de hacer las cosas, miles de librerías, dentro de cada librería miles de funciones y dentro de cada función cientos de parámetros. Entonces nadie es capaz y tampoco tiene sentido el saberse todo al dedillo. Entonces, nuestro día a día consiste en, venga, quiero usar esta función. Igual sabes la base, pero a partir de eso tienes que buscar ayuda en Internet, dentro de RStudio, para ver en detalle los parámetros, interpretarlos, etcétera, ¿vale? Lo digo sobre todo por esa pregunta, por ejemplo, que es un tema que yo no he usado nunca, pero puede ser que en el futuro me interese. Pues yo ahí lo que haría es irme a Internet, intentar hacer esa pregunta lo mejor posible y buscar la solución, ¿vale? Pero sobre todo por dar ese contexto. Vale, ¿hay alguna duda más? Vale, pues continúo compartiendo pantalla. Vale, en este primer caso que quería compartir, es un caso, digamos, que tiene algo de margen de mejora en la construcción del R Markdown y que realmente es lo que más me he podido encontrar, que también quiero que lo veáis para que me comentéis vosotros qué es lo que veis mejorable en este caso
en este R Markdown. Y ya digo que está anonimizado y nadie se tiene que sentir ofendido si identifica que este es su R Markdown, ¿vale? Pero es para que aprendamos todos y que en ese sentido no hay que sentirse mal por nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que mejoraríais de esta parte de aquí? ¿Alguna idea? El formato de las tablas. Sí, básicamente. O sea, Diseño. justo a partir de esta parte sí que se están usando tablas de T, pero justamente los resultados de las agregaciones, que es lo más interesante del análisis, que al final es donde estamos poniendo más en práctica todo lo que hemos aprendido, pues se están sacando tal y como nos las da R. Entonces aquí lo interesante era que pusiésemos en práctica las dos librerías que hemos aprendido, Cabel y DT, para mejorar esta visualización, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente para que lo tuvieseis como contexto también y que sepáis qué tipo de cosas he tenido en cuenta a la hora de corregir. Después quería mostrar otro R Markdown que me ha parecido interesante, no tanto por la foto de la Pizza Branch al inicio, sino por un elemento adicional que ha utilizado en las tablas Cabel y que realmente no se ha explicado en la asignatura, pero bueno, que también es interesante que lo mencionemos. No sé si alguien puede identificar qué aspecto adicional veis en esta tabla que no hemos visto juntos. El punto de los miles, ¿no? Efectivamente. En este caso se está formateando los números para que tengan una separación de los miles, ¿vale? Y al igual que esto también se pueden hacer formatos más avanzados con ese mismo parámetro, que os invito también a que lo investiguéis. Entonces, en este caso, lo que está usando la persona es un parámetro dentro de la función KBL, la que ya conocemos, que se llama format.args, ¿vale? Es un parámetro al que le pasamos una lista y dentro de esa lista simplemente le decimos bigmark igual a punto, que sería el símbolo que queremos usar para la separación de los miles, y luego el decimal mark, que sería la separación que queremos usar para los decimales, ¿vale? Y ya veis que funciona de manera perfecta. En este caso son 2 millones. Por ejemplo, en este caso que está poniendo 2 decimales, pues la coma se usa como separador decimal. Entonces, bueno, simplemente quería comentarlo para que lo sepáis. Después hay un tercer R Markdown que también es muy interesante y no os lo quiero mostrar desde la perspectiva de qué era lo que esperaba, porque obviamente no esperaba esto, pero sobre todo para que veáis cómo quedan los gráficos y qué cosas tan chulas se pueden hacer en un R Markdown también cuando adquiráis ese conocimiento de cómo hacer gráficos en R y todo lo que vais a ir aprendiendo también en futuras asignaturas en el que vais a seguir usando este lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, en este caso la persona, bueno, ha puesto aquí un símbolo de pizza, ha ido mostrando las tablas con un formato bastante agradable, pues en este caso primero ha hecho un head, que esto lo habéis hecho mucho y está muy bien, de cada una de las tablas para ver qué pinta tienen. Después ha ido mostrando las tipologías, después ha explicado la fusión de ambas tablas y, por ejemplo, para la parte de tratamiento de valores perdidos ha usado una función que es BISMIS, que yo además no la conocía, que lo que hace es pintar tu tabla por cada una de las columnas que tienes y por cada una de las observaciones que tienes, cada una de las filas. Y te pinta en gris aquellos casos en los que está el dato presente y aquellos casos en los que el dato está missing, ¿vale? De forma que luego hace la limpieza y ya no vuelve a pintar esta misma tabla, pero si la pintase, pues aparecería entera de gris. Después esta persona hace la agregación
También hace el análisis de los festivos, hace el análisis de los meses y luego añade algunos gráficos más que también pueden aportar interés, ¿vale? Entonces, en este caso usa una librería que se llama ggplot2, que la vais a utilizar en el futuro de las asignaturas. Y, por ejemplo, en este caso hace un scatter plot, que básicamente consiste en utilizar en X y en Y variables continuas, variables numéricas, y cada punto es una de tus observaciones. Entonces, en este caso, cada uno de los puntos es una semana de nuestro dato y estamos poniendo para cada una de esas semanas pues cuántos GRPs tiene y cuántas unidades ha vendido esa semana. Entonces, en función de los valores que tenga, pues cada punto, cada semana se va a ubicar en un determinado lugar. ¿Vale? Y además de eso, también ha pintado las unidades vendidas, que es cada uno de estos puntos, a lo largo de las fechas que tenemos. Es decir, como si fuese una serie temporal, y además aquí se puede ver muy bien cuál es la tendencia que tiene la serie. ¿Vale? Entonces, esto os lo muestro, como decía, no porque yo esperase esto, que ni de coña lo esperaba, simplemente para que veáis qué cosas tan chulas se pueden hacer y para que además entréis motivados y motivadas a la siguiente asignatura, porque la visualización dentro del mundo de analítica es algo fundamental y súper importante, y ya podéis ver rápidamente todo lo que aporta en cuanto a entendimiento de datos, porque seguro que hasta ahora, con los análisis que habéis hecho, pues podríais entender más o menos de qué forma se estaba comportando la información, pero cuando veis esto, por ejemplo, este comportamiento de cómo van creciendo las unidades a lo largo del tiempo de esta forma tan visual, sacáis mucho más información que a través de todas las tablas que hemos hecho, que también son importantes, pero que la visualización es algo fundamental. ¿Vale? Entonces quería compartirlo con todos. Y también, pues bueno, enhorabuena a la persona que haya hecho este R Markdown. Y luego, por último, aquí ha habido otra entrega en la que, bueno, se ha seguido el mismo formato, además, que el utilizado a lo largo del lab, digamos. Y está muy bien. Además, también realiza algunos gráficos. Por ejemplo, aquí cuenta a través de de unas barras cuántos casos hay nulos y no nulos, hay boxplot. Bueno, todo esto lo veréis en futuras asignaturas. Pero sobre todo, lo que me ha parecido más interesante de esta solución y que quería compartir con vosotros es cómo ha organizado el proyecto de RStudio. Y claramente se ha basado en el conocimiento que se transmite en el Fastbook de buenos hábitos de programación. ¿Vale? Es un Fastbook que yo lo puse como opcional porque también quería aligerar la carga de trabajo que tenéis a lo largo del sprint. Pero sí que os recomiendo que lo leáis. Si ahora, por ejemplo, tenéis un poquito menos de carga, pues hacedlo. O si no, dejároslo como pendiente para que lo podáis mirar en el futuro, porque ahí comparto varios aspectos que, bueno, básicamente son buenos hábitos de estructura, de orden, de funciones, que os vendrán muy bien en el futuro, sobre todo cuando empecéis de forma profesional como Data Scientist. Entonces, dicho esto, os voy a enseñar cómo esta persona ha organizado el proyecto. Entonces, como veis, tiene su rprog, después tiene una carpeta src que contiene los scripts, ¿vale? Porque esta es la idea, que tengamos una carpeta source donde tenemos nuestro código como tal, nuestro código R, nuestro código R Markdown, nuestro código R, y en este caso el HTML, aunque está aquí, debería estar en la carpeta de output, ¿vale? Ahí es un pequeño error. Además, esta persona lo que ha hecho es tener por un lado las funciones en un script y, digamos, el análisis en otro script separado, que esto también es un aspecto que, aunque no lo hemos comentado, sale en ese Fastbook, ¿vale? De forma que podemos tener por separado nuestras funciones y las importamos en nuestro script a través de un source para que las podamos usar. Y después, pues veis que tiene más carpeta, una para los outputs, uno para las imágenes, otro para los datos
otro para el CSS y también podría haber otra, por ejemplo, para los documentos. Esto lo comparto porque luego de cara a vuestra carrera profesional, a vuestros proyectos reales, es muy importante trabajar de forma ordenada y sobre todo si lo hacemos de forma colaborativa. Entonces es guay que tengáis esto como referencia, ¿vale? Pues dicho esto, no sé si tenéis algunas dudas o comentarios. Vale, estoy leyendo el chat Bonito el ahora. diseño, ¿sí? ¿El qué? El diseño, o sea, de cómo estaban estructurados los gráficos. Eso fue el que más me gustó el último. Sí, está muy bien. Así que enhorabuena para esas personas. Pero lo dicho, o sea, sobre todo lo quería mostrar para que veáis qué cosas tan guay se pueden hacer con gráficos dentro de los R Markdown. Vale, veo que Benjamín comentas que si se puede poner a 2 dígitos y realmente sí. Si en la función cabe le indicas 2 dígitos en lugar de 0, van a aparecer 2 dígitos. Luego tenemos que tener en cuenta si el dato que estamos visualizando en la tabla está redondeado o no, porque si está redondeado a 0 dígitos de antes, pues la tabla lo que nos va a mostrar es 0,00, ¿vale? Pero sí que va a funcionar perfectamente. Vale. Y dicho esto, he acabado bastante rápido. Entonces, no sé si tenéis dudas, algún aspecto que podamos comentar con lo que os pueda ayudar. Más allá del que has comentado tú, Leonardo, que este lo vemos luego al finalizar la sesión. Y si no, también me gustaría, aunque ya sé que hacéis las encuestas y todo esto, que me viene genial y las veré en el futuro, si alguien de vosotras, quien se anime, me puede transmitir un poco qué os ha parecido el contenido de la asignatura, qué cosas han sido la que más os ha gustado o la que menos os ha gustado, con total sinceridad, para que yo también pueda mejorarlo de cara al futuro. Yo tenía una duda antes, Juan, si te puedo... Sí, por supuesto. Vale. Lo que has comentado antes de la guía de buenos hábitos de programación, ahí había una parte que separaba funciones y luego la parte del script. O sea, como ha hecho el compañero en el ejemplo que has puesto. Ujú. Eso lo tenemos nosotros en algún lado al final. No sé si lo pasaste por Teams o como ejemplo porque me No, parecía muy justo. interesante. Sí, justo. Eso lo estuve hablando para subirlo a la plataforma de Labs, pero aún no está subida. Entonces, en cuanto esté subida, os aviso, ¿vale? Cuando esté subido ese código. Vale, lo subirán en el Lab 3, imagino, cuando se suba. Es por revisarlo. Sí, Sí, ¿no? efectivamente. Vale, guay. Gracias. Vale, de todas formas me lo apunto para mirarlo en más detalle. O sea, ese o cualquiera que sea un ejemplo de funciones por un lado y script por el otro. Para tenerlo un poco como guía, Ujú. porque me parecía interesante. Yo imagino que Sí, o sea, se puede tener un archivo de funciones genérico, por así decirlo, y utilizarlo en la mayoría de proyectos, o es mejor tenerlo para cada proyecto. eso es interesante lo que comentas, Eleuterio. Realmente, yo por ejemplo en mi caso, tanto en Python como en R sí que tengo un paquete, por decirlo de alguna forma, o un gran script en el que me importo funciones que yo mismo me he ido creando a lo largo de los años y que me vienen bien para trabajar de forma ágil, hacer gráficos lo más rápido posible. Entonces, ese set de funciones siempre me lo importo, pero luego siempre vas a tener que desarrollar otras ad hoc para el proyecto por las necesidades que tiene, por el dato que tienes que leer, por las cosas que tienes que pintar, etcétera. Pero está guay esa idea de poder tener unas funciones comunes que yo me voy construyendo y que puedo tenerlo como caja de herramientas para todos mis proyectos y trabajos. Efectivamente. Y luego también dentro de cada proyecto puedes tener más de un fichero de funciones, porque si el proyecto es muy ambicioso, pues puede ser que
tengas que tener un script para funciones de gráficos, otro script para funciones de lectura de datos y otro script para funciones de tratamiento de datos. Si es un proyecto muy grande, puede que así te quede más ordenado. No, gracias a ti. ¿Hay alguna duda más por ahí? Vale, veo que Víctor pasa por ahí el feedback. Vale, genial. Pues muchas gracias por tu feedback. Me alegro que te haya gustado. Ya os digo, cualquier punto de mejora que hayáis podido detectar, sin ningún tipo de problema. A mí me permite mejorar. Así de los labs que habéis realizado, ¿cuál es el que más os ha gustado? No sé si este último igual resulta más motivante por el hecho de que es bastante visual y chulo, o igual os ha gustado más, no sé, el 3 porque ya se empiezan a hacer análisis más reales, por entender un poco. Carlos por ahí dice el 3, el 3. El 4. Vale. Sí, o sea, al final yo también lo que esperaba es que el 3 y el 4 fuesen los que más satisfacción generasen porque ya se empiezan a hacer cosas más chulas y reales. Y también hay deciros que conforme vayáis trabajando más y más con la herramienta, vayáis usándola en diferentes asignaturas de visualización, de modelado, etcétera, más aún os va a gustar y os va a generar motivación. Así que me alegro que estéis contentos. Vale. Os voy a pasar por el chat también mi LinkedIn, porque aunque sé que tenéis mi contacto dentro de la plataforma y el Teams, etcétera, pues bueno, por si alguna vez en el futuro me tenéis que preguntar cualquier cosa y veis que no os contesto por el Teams, porque al final cuando ya la asignatura ya ha pasado, pues no me meteré con tanta frecuencia, pues me podéis contactar por ahí, ¿vale? Y si no, pues los que me queráis agregar, pues yo encantado de teneros en mi red también. Algunos ya lo habéis hecho, de hecho. Vale, y si no tenéis más comentarios, lo podemos dejar aquí. Es muy temprano, pero bueno, es que realmente los resultados estaban tan bien que tampoco daba para mucho más la sesión. Así que enhorabuena por esa parte. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. Nada, muchas gracias a vosotros y bueno, que vaya bien en visualización con Dani. Mañana, si no me equivoco, tenéis la presentación, así que mucho ánimo. Ya falta menos para que acabéis. Muchas gracias. Leonardo, si quieres quedarte aquí, lo podemos ver aquí mismo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Profesor, ¿compartiría mi pantalla entonces? Sí, a ver si acaba de salir todo el mundo. Veo, Claudio, que tienes la mano levantada. No sé si querías comentar algo. Sí, yo sé que le envié el mensaje hace un par de días por la Sí, web. Entonces, he hablado con Beatriz, me ha comentado que ya ha pasado la información a vosotros que he tenido ese problema. Así que nada, sea como acabas de describir, que a través del LinkedIn si no podemos ponernos en contacto contigo por Teams,
que sepa que en algún momento, si me hace falta, me pondré en contacto, ¿vale? Simplemente eso es lo que quería comentar. Vale, genial. Sí, por mi parte, justo lo había preguntado por tu caso, o sea, realmente puedes hacer las entregas igualmente anteriores, aunque sea fuera de tiempo, yo las corregiré encantado y te daré feedback para mejorar. Y luego todas las tutorías que no hayas visto también las puedes ver en vídeo. Y luego, aparte de eso, si tienes alguna duda puntual con la que te pueda ayudar, me puedes escribir al Teams. Y si ves que no te contesto, me escribes directamente a LinkedIn, ¿vale? Como he dicho. Vale, perfecto. Pues Así que muchísimas nada, gracias. espero que estés mejor. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, sí. Sí. Gracias. Hasta luego. Y ahora veo que Alfieri también quieres comentar algo. Sí, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, lo que quería consultar era que, no sé si recuerda, le comenté que tenía unos problemas para la instalación. Ujú. Bueno, al final, para la resolución lo tuve que hacer en otra laptop, en otra computadora, pero igual, no sé si podría ayudarme. Si finaliza esto y todavía tiene tiempo, podría ayudarme para la instalación. Vale, genial. Pues si te parece, voy a ver con Leonardo su caso y después te aviso y lo vemos juntos. Ya, muchas gracias. Si quieres salir de la conversación, te puedo hablar por Teams y te llamo en privado. Lo podemos hacer así. Ya, entonces me retiro. Muchas gracias. Genial. Gracias a ti. Vale, pues allá vamos. Benjamín, ¿tú tenías algo que comentar? Estás en mute, Benjamín. No funciona. Ahora sí que te oigo. No funciona. Hola. Ahora te escuchamos, Benjamín. Allá. No, sí me escucha, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Me gustó el curso, hace rato escribí. Lo único que sugeriría que de repente podría ayudar un poco al curso es que al final del curso colocar una pregunta que de repente una variación de algún problema que usted ha hecho, de tal manera que incentive la curiosidad del alumno, ¿no? A pesar de que el curso ya ha acabado. He visto que a veces usan ¿no? Modifica el algoritmo para que incluya más cosas. Por ejemplo, yo tuve problemas a nivel personal en el formato. Voy a revisarlo bien, pero no he podido, en las tablas, me parece KBL, no he podido lograr colocar comas y a la vez dos decimales. Bueno, ese fue mi problema. No, pero de repente usted puede poner ¿no? Y sin puntaje, ¿no? Modifique esto y como que el alumno sigue pensando en el curso, ¿no? Sí, cosas que igual incluso no se hayan visto para que se tenga que investigar. Sí. Y bueno, sí me ha gustado mucho. Está bien estructurado. Ha resolvido todas las dudas que he tenido. Más bien le agradezco y bueno, lo he disfrutado bastante, la verdad. Genial, me alegro. Perfecto. Y si necesitas que veamos el tema del formato, también cuando acabe con el otro compañero podemos verlo juntos. Te puedo avisar y verlo lo que prefieras. Claro, le agradezco mucho. Vale. Ok, me retiro. Muchas gracias. Hasta luego. Pues cuéntame, Leonardo. Ok, profesor, ¿puedo compartirlo entonces? Sí. Lo único que estoy viendo, a ver que se siga grabando, voy a parar.
No, es que no se puede parar. Pues espera, que te voy a llamar por privado para que no se quede esto grabado, ¿no? Como parte de la clase, ¿vale? Correcto.